¿Cómo comenzó usted a trabajar como cuidadora? ¿Qué formación previa tiene para desempeñar el trabajo? Y si se considera trabajadora por cuenta propia, empleada doméstica, acompañante, coménteme todo eso. Bueno, yo comencé a trabajar primero, no como cuidadora. Yo soy enfermera y trabajo en un hospital. Y ahí me contactaron de que iban a comenzar a hacer a captar personas que fueran enfermeros o personal de salud que tuviera alguna experiencia para cuidar el adulto mayor. Y entonces, bueno, por ahí fue donde yo comencé. Y entonces después pasé el curso de cuidadora, que nos dan un título, que es lo que nos avala a nosotros, que somos cuidadores, porque a pesar de ser enfermeros, nosotros tenemos que pasar ese estudio, ¿ves? No podemos trabajar si no tenemos ese curso pasado. ¿Cómo se consideraría usted misma entonces dentro de ese esquema como una empleada doméstica, una acompañante, auxiliar de salud? ¿Cómo se Bueno, me considera? gustaría más como un acompañante. ¿Cómo es la rutina de trabajo diario de un cuidador profesional cuando, por ejemplo, vamos a decir, ya contrató con una persona? ¿Cómo es ese primer día? ¿Cómo comienza esa rutina de trabajo? No, mira, en realidad somos varios cuidadores porque hacemos un equipo de 4 cuidadores, ¿ves? Y trabajamos 24 horas y descansamos 3 días. Y en esos 3 días nos rotamos los otros cuidadores, ¿ves? Pero tratamos de acercarnos al paciente, ¿ves? Como si fuéramos el familiar, como si él nos conociera siempre, para que brindarle más confianza al paciente, porque no es lo mismo que te vea un día y después no tenga la seguridad o sentirse confiado o seguro que saber que hay alguien que está con él, que lo cuida, pero tener confianza que el paciente se sienta seguro con el personal de cuidadores. Los precios de cuidado, ¿cómo se fijan los precios? ¿Cómo se negocian? Si es en dependencia del estado de salud en que esté el adulto mayor. Bueno, explíquenos. Bueno, no, los precios nosotros no los dominamos, porque nosotros dependemos de alguien que nos dirige, pero te pone un precio total, ¿ves? Lo que ellos dependen, designen, ¿no? Lo que ellos quieran. Te dicen, suponer, te vamos a pagar 2.400 pesos por cada guardia. El paciente esté encamado o no esté encamado, en las condiciones que esté, te van a pagar eso. Pero no se diferencia de uno que esté con mejor calidad de vida que a uno que esté grave o que esté más deteriorado. Siempre el precio va a ser el mismo. Aunque en el hospital, como tú trabajas en el hospital cuidándolo, te ponen, en suponer, un poquito más alto el precio cuando tú lo cuidas en una casa, porque se supone que en una casa tengas un poquito más de comodidades, porque el familiar siempre va a proporcionarle al cuidador comodidades como más atenciones, ¿ves? No es como un hospital. Claro, claro. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería generalmente, de lo que usted conoce del mercado del cuidado, para decirle de alguna forma, en la Ajá. provincia en general, los precios promedios que oscilan? Por hora, por día. Ahí te pagan el promedio de 24 horas. Te pagan por hora y por noche, ¿ves? Pero es un salario como un trabajador normal. No es poco, porque las guardias las pagan bien. ¿Cuántos serían los promedios de eso? Siempre, ya yo hace ya un año y que no estoy, ahora están pagando más que cuando yo estaba funcionando como tal, allí ve que estaba diario, ahora están pagando 3.000 y un poquito, 3.200 pesos creo que están pagando por guardia. Por cada guardia que haga el cuidador, 3.200 pesos. ¿Y si el arreglo se hace al mes? Habría que ver entonces, porque la guardia, si es 24 horas y tú descansas 3 días, serían 9 guardias al mes. Tendrías que multiplicar 9 por 3.200 pesos. No, no es que cobren un poquito más barato porque se va a hacer el mes completo. O sea, No.
No hay ese tipo de oferta todavía. No, aparte de eso, casi nunca se llega un mes cuidando a un paciente, porque lo que pasa es que te hacen un contrato, en suponer, mientras el paciente está en el hospital. Mientras está el paciente en el hospital, te dice, bueno, mientras esté en el hospital, te contratamos. Ahora el paciente le dan de alta y va para su casa. Y en dependencia, si el familiar quiere seguir cuidándolo en la casa, sí sigues contratada con el paciente. Si no, ahí te cierran el contrato porque ya el paciente salió o se fue de alta del hospital. Porque generalmente en esta modalidad no se hace lo del cuido en la No, casa completamente por no. tiempo. Esos cuidos casi siempre son para trabajo en el hospital o en la casa, pero cuando el paciente lo necesite por enfermedad. En dependencia en cualquier patología que tenga. Puede ser un ictus isquémico, puede ser un infarto, puede ser un problema de una hernia discal, un operado, un politraumatizado, no sé, las condiciones que esté. Lo que es, por ejemplo, los insumos para poder ejercer el cuidado apropiadamente, no sé, los guantes, la esposa. No, a nosotros no nos dan ningún insumo. No, eso sí, porque es que lo que sucede es que nosotros vamos como, ya te dije, como cuidadores, como los ojos del familiar del paciente. No vamos a hacer nada, nosotros no podemos hacer ningún proceder de enfermería ahí. Nosotros si en el hospital, si nosotros deseamos, porque nos lo pide el familiar, porque tiene la confianza de que el personal que lo está asistiendo es un personal calificado y que ¿ve? Entonces, nosotros le decimos al enfermero o mira, si usted quiere, no, yo puedo ayudarle, es mi paciente también, yo le puedo, ¿ve? Quizás poner, Y el baño, por ejemplo, si un paciente necesita que lo bañen. si el baño sí entra dentro de una de las cosas que tú tienes que hacer. El baño del paciente es diario y tú tienes que hacerlo siempre. Eso entra dentro de lo que a ti te dicen como en suponer, te contrato para que tú atiendas al paciente. Dentro de ese contrato está el baño en cama, ¿ve? O bueno, si el paciente puede deambular y llevarlo al baño. Si tienen, suponer, una venoclisis o algo, tú vas a ayudarlo, pero tú tienes que estar ahí en el baño con él. Tú tienes que bañar a ese paciente. ¿Ve? Si es en la cama, lo bañas en la cama. Si puede deambular, lo llevas al baño. Esas cosas, pero sí, el baño y la alimentación sí entra dentro de todo el contrato. ¿Cómo describiría el impacto psicológico de este trabajo? O sea, ahí te sientes cargas emocionales, aparte de lo que tiene en su vida cotidiana con su familia y todo, por el tema de a veces de enfrentarse a pacientes que puedan ser complejos o que están en una situación de deterioro de la salud. Ujú. ¿Cómo usted experimenta eso? ¿Cómo se experimenta eso? No, primeramente a la persona que esté cuidando a un adulto mayor tiene que tiene que gustarle, tiene que amar sinceramente y cuidar a un paciente de adulto mayor de la tercera edad, porque vienen a ser niños otra vez. Los pacientes, tú tienes que ponerte en el lugar de ese paciente, pero tienes que ponerte también como si tú fueras la familia de ese paciente, porque el cuidado y el trato es la evolución del paciente, es como el paciente va a evolucionar a medida que se vea seguro, ¿ves? Y es como tú vas a ver que en realidad el paciente va a adelantar, porque si tú lo tratas mal, se deprime, no, y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de apoyarlo para que ese paciente tenga una mejor calidad de vida. Y según su experiencia y las otras personas que usted conoce que están en el Ujú. trabajo de los cuidados, ¿se cumple esa? Sí, por lo menos con nosotros, cuando trabajábamos en equipo, sí se cumplía. Incluso los pacientes, incluso tenían muy buena opinión de nosotros. El mismo caso de un paciente que yo tuve, le decía, el familiar me decía a mí, yo estaba ansiosa porque tú llegaras, porque todas son buenas, pero José dice que tú eres la mejor. No, no es que seas la mejor, sino es la forma en que tú tratas al paciente y como el paciente llega a desear
que tú estés ahí con él, ¿ves? La relación con la familia del adulto mayor, generalmente, ¿cómo es? Es muy buena. La familia incluso siempre se muestra agradecida. La familia te apoya y te da seguridad, porque el pilar fundamental del paciente es la familia. Y como tú estás ahí, pero la familia también te va a apoyar porque sabe lo que tú le estás haciendo al paciente y con el amor que tú lo tratas. Por eso la familia juega un pilar muy importante en esto, ¿ves? Porque el familiar es casi como nosotros, que llegamos a ser todos una familia. En cuanto a los problemas, obstáculos, vulnerabilidades que usted ha identificado, ¿cuáles son las principales dificultades que se enfrenta ahora mismo en el ejercicio del cuidado? Las dificultades que puede enfrentar, sobre todo, es cuando tenga que quizás alimentar al paciente. Si ese paciente incluso no se alimenta de por sí solo y tú tienes que ayudarlo, tienes que tener calma, paciencia, explicarle cómo puede hacerlo, darle el apoyo también en el baño, porque no todo el mundo sabe bañar a un paciente. Porque tú dices bañar a un paciente, o bañar un baño general, pero el baño de un paciente es diferente a un baño normal que tú puedas hacerle, ¿ves? Y tienes que tener mucho cuidado, incluso si lo llevas al baño. Porque incluso a veces en el baño tú tienes que ver, mira, que no te vayas a caer, no vayas a resbalar. Y desde el punto de vista material, ¿cuáles son las principales dificultades materiales que se enfrenta ahora mismo para ejercer el cuidado profesional? Bueno, imagínate tú, hay pacientes que están encamados, pero nosotros no tenemos insumos. Y si el paciente está en el hospital, en suponer, y hay que, no sé, ponerle una inyección, viene el enfermero y se la pone. Tú lo que tienes que estar mirando si la técnica con la que lo va a hacer está bien, pero allí en el hospital sí puede haber. Pero si el paciente le dan el alta y lo llevan para la casa y te contratan a ti también para que tú lo lleves, o sea, para que tú vayas a cuidar a ese paciente en la casa y no tienes insumo, a veces sí se nos hace difícil porque si es un paciente encamado y tiene úlceras por presión, tú tienes que curarla porque tú eres enfermero también y tú sabes cómo curar una úlcera por presión. O está encamado y tienes que realizarle el baño, tienes que tener guantes, tienes que tener sábanas, tienes que tener muchas cosas que necesitas que a veces no las hay. Y al No. carecer de eso, ¿cuál es la alternativa? Bueno, imagínate tú, a veces conseguirla por los medios, porque tienes que conseguirlo, porque a veces yo iba a las casas y yo llevaba, en suponer, un par de guantes, llevaba algo, ¿ves? Porque a nosotros no nos dan insumos ni nos dan nada para trabajar con ningún paciente, ¿ves? Pero a veces nosotros sí llevábamos algo si teníamos, pero eso sí se dificulta. Hay, o sea, entre las cosas que no están claras en las estadísticas es cuántos pacientes cuidados en realidad están siendo ayudados desde afuera, son sus familias de fuera que pueden sufragar ese cuidado, Sí, y cuántos son de adentro, ¿cómo sería eso? O sea, ¿qué cantidad de gente, qué proporción son más de casi siempre el que solicita los cuidados de los cuidadores son personas que desde el exterior pagan a la persona que está a cargo de suponer, del equipo para que asistan a esos pacientes, porque los pacientes de aquí casi nunca pueden solicitar ninguno de esos servicios. Esos servicios tienen que pagar los pacientes, las familias del exterior. ¿Por qué, por qué no pueden solicitarle al paciente de aquí Si eso? puedes solicitarlo, suponer, pero si tienes que tener la economía. Si no tienes economía, ¿de qué manera lo vas a solicitar? Ah, y esa es la razón por la que la mayoría de las personas. Son del exterior. Son personas que tienen un familiar enfermo ingresado en un hospital o encamado en una casa en estadio final, porque hay veces que yo cuidaba a pacientes con estadio final, y esos pacientes, quien manda todos los insumos
son los familiares de afuera, que te mandan guantes, te mandan en suponer los tirantes, las lonas, los culeros, no sé qué, todo lo que necesite ese paciente, más las jeringuillas, más la... O sea que mucho o la mayoría de la base material para ejercer el cuidado profesional ahora mismo viene de fuera. Sí, por lo menos tiene que venir de afuera porque incluso aquí no tenemos, si nosotros aquí no tenemos ni muchas posibilidades, ¿ves? Sí tienen que venir mandar esas cosas, esos insumos, esas cosas para los pacientes. Sí, claro. De lo contrario, en el hospital, en los hospitales, cuando están en el hospital, sí, ahí en el hospital te proporcionan todo y no, tú no tienes que hacer nada, o sea, de llevar nada, ni el familiar tampoco, porque si le vas a poner, en suponer, una sonda y ahí en la sonda le ponen la sonda, si le vas a aspirar o si lo vas a bañar y un par de guantes, o Claro. si te lo dan mientras esté en el hospital, ¿ves? Ahora, la vez que tú sales del hospital, ya no tienes nada. Tienes que o comprarlo o que te lo manden y tú... Claro. Y por último, la última preguntita. ¿Existen estigmas sociales asociados al tema del cuidado? ¿Por dónde viene esta pregunta? Porque ahora con el cuidado privado y con todas estas nuevas iniciativas que hay, pues se va a crear un mercado del cuidado mucho más amplio de que hay ya, y ya legal, o sea, de todo, con toda la legalización y todo. ¿Usted ha percibido algún estigma en general sobre el tema del cuidador privado? Como un Estigma social, o sea, prejuicios sobre el tema del cuidado y del cuidador particular. No. No. Entonces, ¿cómo percibe el lugar del cuidado en el contexto demográfico y socioeconómico en general, social del país en este momento? ¿Qué lugar juega el cuidado, qué rol juega el cuidado en el contexto que estamos viviendo? Para cerrar con eso. Bueno, el rol que juega es muy importante. Es demasiado importante. Porque te voy a decir, hay escasez de personal calificado como enfermeros, como e incluso hay muchas personas que no tienen familia, que son más bien una familia reducida, no tienen quien cuide, en suponer al paciente cuando está ingresado y cuando le dan alta, si es un paciente que tiene una estadía final y es larga, ¿ves? Y entonces donde nosotros venimos a jugar un papel importante porque es cuando solicitan al cuidador y el cuidador va, pero el cuidador sí tiene un rol muy importante dentro de la sociedad porque es como decir, es como cuando tú tienes un enfermero permanente en tu casa, que sabes que lo tienes, pero sí tienes que proporcionarle ahí en la casa, suponer si es el paciente un paciente que tenga cáncer, estadio final, no sé, o un paciente que tenga un ictus isquémico y tenga que rehabilitarlo y que esté en la casa. Que ahora mismo, según su criterio, tiene un rol fundamental. Muy fundamental. Bueno, quiero coger esta escena para cerrar con un mensajito, que esto ya extra a los cuidadores jóvenes, la gente que está aprendiendo, usted que tiene años de experiencia ya, ¿qué les diría? Pero mira, no todo el que hace algo a veces lo hace por amor. Y si no importa que sea joven, porque lo más preciado es la juventud. Pero sí es muy importante que le guste y que sea muy humano y que le guste lo que está haciendo, la profesión. Si es porque es enfermero, que le guste su profesión. Y si es porque es un cuidador, que es casi como decirte, un enfermero también cuando llega, tiene que gustarle, porque para que el paciente sienta la seguridad de quien lo cuide y quien lo ayuda, sí tiene que gustarle, porque no todo el mundo puede cuidar a un paciente de la tercera edad, porque son cuando más vulnerables están, son unos niños, vuelven a ser niños, y tú tienes que tener paciencia y tienes que darle a ellos la paz para que ellos puedan, ¿ves?, sentirse bien. Es como decir, como cuando un bebé tiene a su mamá al lado. La mamá tiene que ser paciente, tiene que saber guiarlo y cuidarlo. El cuidador es quien va a guiarlo a ese paciente y lo va a cuidar, pero tiene que hacerlo con mucho amor y tiene que gustarle, porque si no, no se puede.